Exactamente. Gracias. La de John MacArthur sí lo verá. Es más sencilla. Sí. Es más sencilla, sí, porque esa sí tiene la división clara. Sí. 28. Vamos al versículo 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y de tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Cómo lo revela? ¿Cómo le habla o cómo describe a Dios? Como el Dios omnipotente. ¿Ok? Omni, todo, potente, poder. Jacob, a su vez, en el momento en que Jacob iba a recibir su nuevo nombre por parte de Dios y le iba a poner Israel, también se revela así. Génesis 35. Versículos 9 y 11, a 11. ¿Sí? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Finalmente esto es lo que vimos. Esto fue lo que hizo Dios, de lo que les platicaba que hizo en Egipto. Todo esto lo hizo para dos cosas: levantar una nación. De un hombre levantó toda una nación, y además mostrarse como el Dios todopoderoso. Vamos en la descendencia. Esto es el inicio de la historia. Y vamos a ver cómo se lo presentó a José. Génesis 48. Casi al final del libro. Versículos 2 a 4. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Israel ya era viejo. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Vamos a ver un poquito más adelante cómo este atributo de Dios, de ser omnipotente o todopoderoso, tiene que ver o está muy relacionado con lo que es las promesas para la salvación. Y aquí podemos ver en esa historia. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? Soy el Dios todopoderoso, te levanté y voy a hacer una gran nación. Le dice a Isaac lo mismo, le dice a Jacob igual, le dice a José igual. Estas personas que son los patriarcas del pueblo de Israel iban a conocer justamente cómo ese Dios, el Dios verdadero, es el Dios todopoderoso. ¿Qué pasa? Al final de la historia vamos a ver lo mismo. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 4. Versículo 8. ¿Listos? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si se acuerdan, esto lo vimos hablando de la eternidad, pero aquí vemos este atributo, bueno, otro de sus atributos, todopoderoso. Capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es importante este aspecto que estamos viendo en el sentido de que inicia todo estas promesas, toda esta historia, lo que teológicamente se le conoce como la historia de la salvación, porque se concreta en este aspecto concreto de la salvación, con este atributo, Dios Todopoderoso, y cómo cierra la Biblia cumpliendo todas esas promesas. Y por eso se reconoce como Dios Todopoderoso. Es una alabanza que se le da a Dios. ¿Por qué? Porque habiendo cumplido sus promesas, a pesar de todo lo que vemos, efectivamente, es el Dios Todopoderoso. La expresión Todopoderoso aparece 27 veces en la Biblia, 12 de ellas en Job, y lo menciono porque vamos a ver más adelante por qué tiene importancia este aspecto. 9 de ellas en Apocalipsis, después de la consumación o de consumar el juicio. La expresión omnipotente aparece 31 veces en la Biblia, 19 veces en Job, nuevamente lo reitero, porque vamos a ir a ese punto. Y bueno, en el Nuevo Testamento no hay la expresión omnipotente. En el hebreo, el término omnipotente o todopoderoso se llama Shaddai. ¿Ok? Shaddai. Tristemente me suena por una falsa maestra que anda por ahí diciendo barbaridad y media acerca de este término. Pero Shaddai quiere decir omnipotente, todopoderoso. Este término deriva del hebreo Sadad, que refiere a fornido o, en forma figurativa, poderoso. Por implicación, y este es lo curioso, y por eso es la relación que hice acerca de cómo en un inicio, pero sobre todo en el juicio final, se refiere. Porque este aspecto de omnipotente, de poder, de fornido, tiene por implicación un significado que lleva a asolador o destructor. Finalmente Dios, el creador de todo, y va a llegar a un punto del pecado y la degradación de lo que hay, que viene un juicio, destroza todo el orden como lo conocemos y viene la nueva creación. Este Dios todopoderoso va a hacer lo posible. Los autores Kiel y Delitzsch, que son expertos en hebreo, dicen que este término de Shaddai no era usado como creador o preservador del mundo. Cuando nosotros hablamos de Dios como supremo y como creador, hablamos de cómo Él no solo ha creado todo, sino que la palabra enseña que por la fuerza de su palabra, por su poder, mantiene todo en el estado en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Ahora, ellos dicen esto, y cito, su uso pertenecía a la esfera de la salvación, formando un elemento en la manifestación de Yahvé, el Dios del pacto, como el poseedor del poder para realizar sus promesas, incluso cuando el orden natural no presentaba posibilidades de su realización y los poderes de la naturaleza eran insuficientes para asegurarlo. Es decir, Dios, la Biblia revela que Dios escoge de aquello que es despreciado y menospreciado por el mundo. Obviamente esto no debemos de caer en las implicaciones que algunos, la verdad, resentidos, dicen que Dios desprecia a los que son preparados o a los que tienen recursos. No tiene nada que ver con eso.
sino que es a través de la locura de la predicación que ensombrece la sabiduría humana. Pero, ¿a qué voy? Que Dios, a lo largo de la historia, vamos viendo como un pueblo pequeño, narramos la historia por circunstancias de la pregunta, pero que nos va a servir para ejemplificar a lo que vamos. Un pueblo que se presenta ante una sola persona, y de una sola persona hace una nación, y una nación que iba a entrar en un territorio gobernado hostilmente por gente que sacrificaba seres humanos para manifestar su poder y aún acabar con el ejército más poderoso del mundo. Y es por eso que podemos ver esta implicación de la relación que vemos en cómo se manifiesta a los padres de una nación, que recordemos que Romanos nos enseña que los cristianos somos los herederos espirituales de Abraham. Es decir, somos descendientes en el aspecto espiritual. Y entonces, finalmente, la parte desprotegida hace que Dios se haga manifiesto en ese poder que derrumba al mundo. ¿Ok? Y es a pesar de las circunstancias que se da así. Génesis 17:1 lo vimos. ¿Cómo se presenta ante Abraham? ¿Qué edad tenía Abraham? ¿Recuerdan? Cuando ese 99 años. ¿Y qué es lo que hace? A pesar de la edad de Abraham de 99 años y Sara tenía 89, hace que conciban. Fíjense, Romanos 4:19. Romanos es el sexto libro del Nuevo, justo después de Hechos. ¿Romanos qué? 4:19. ¿Vamos bien por allá? ¿Están despiertos todavía? Sí, estamos escuchando. Ok. Una de las cosas que manifiesta Pablo al escribir este libro es que demuestra cómo finalmente la salvación siempre fue por fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Había un pacto de obras, pero ese es otro rollo. Vamos a ver aquí. Versículo 19. 18 para entenderlo mejor. Él, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sara no solo tenía 89, 90 años, era estéril, no le había podido dar un hijo a Abraham. ¿Cómo sabemos eso? Porque Abraham sí pudo concebir a través de Agar, la esclava, a Ismael, que es el origen de los árabes. Pero era estéril. Y esa figura la vemos constantemente a lo largo de la Biblia. Varios que fueron débiles en la fe, y entonces, que eran estériles, y Dios milagrosamente les dio hijos. Debe de ser el paquete. Entonces, a pesar de que la naturaleza decía, ya no puedes tener hijos, ya no vas a poder procrear, Dios hizo el milagro. ¿Ok? Hizo que una mujer de 90 años diera luz. Se reía, pero lo curioso, sí, el nombre Saraí es porque se rió, pero no se rió en burla. Fue el gozo de haber entendido que Dios iba a cumplir una promesa, a pesar de que ella se sentía estéril, se sabía estéril. Ese es el punto de que refieren Kiel y Delitzsch, en el sentido de que está relacionado con las promesas. A pesar de la imposibilidad que había para sus ojos, eso no debilitó la fe de Abraham. Y fue por eso que dice la palabra que él fue salvo, porque le creyó a Dios. ¿Ok? Fíjense, 2 Corintios 6:16. Después de Romanos está 1 Corintios y después 2 Corintios. ¿Cuál? ¿16? 6:16.